Las experiencias que vamos a realizar van a estar relacionadas con la radiación, con la conducción, con la convección, y vamos a utilizar para medir la temperatura un sensor de temperatura que es una termoresistencia, llamado así porque la resistencia eléctrica se modifica con el calor. La termoresistencia está conectada a un circuito, a la interfaz que utilizamos en el colegio, por ejemplo en la entrada 1. La interfaz está conectada por un cable USB a la PC, y para poder ver cuáles son los valores que están ingresando por esa entrada nos hace falta un software, en este caso el logo, que tiene un comando voltaje que me permite saber en cada momento cuál es el voltaje que se está generando en este circuito. Supongamos que a temperatura ambiente se genera una señal de 2 volts. La interfaz convierte esa señal, esa medición, en números binarios que ingresan por USB. Y si yo en logo pongo entrada 1, escribe voltaje, me va a escribir 2, que es el valor que está entrando. Si ahora agrego una fuente de calor, esto va a modificar la resistencia del sensor y obtendré, por ejemplo, un voltaje mayor, 4. Por lo tanto, si escribo entrada 1, escribe voltaje, voy a obtener el valor 4. El logo también tiene un comando temp, que en realidad calcula la temperatura en grados Celsius en función del voltaje. La señal 4 volts generada en la termoresistencia ingresa a la computadora, y si en logo escribo entrada 1, escribe temp, me da por ejemplo 84.5, que serían grados centígrados. Temp es el comando fundamental para realizar todas nuestras experiencias, porque es en definitiva el que nos informa cuál es el valor de temperatura que está teniendo el sistema externo, medido por la termoresistencia. Bueno, ahora estamos en el logo, y como vimos en la imagen, tengo un sensor de temperatura conectado a la entrada 3. De manera que escribo entrada 3, escribe el valor de temp. Me da 19,81, es la temperatura ambiente que están midiendo en este momento. Si hago contacto con el sensor para transmitirle mi calor, subió ya a 27 grados. Supongamos que quiero ver cómo va variando la temperatura en un lapso de tiempo, y escribo, repite 12 veces, escribe temp, es decir, voy a tomar 12 datos de temperatura, pero entre dato y dato le voy a poner una espera. Esto es aproximadamente un segundo. Este tiempo de espera entre toma de temperatura y toma se llama frecuencia. Si te pregunta, ¿y cuál es la frecuencia de la toma de datos? Un segundo. Enter. 18, 23, 23. Acá tengo los 12 datos. Como la frecuencia es un segundo y lo repetí 12 veces, el periodo de tiempo de la toma de datos fue 12 por un segundo, 12 segundos. Supongamos que quiero aumentar la frecuencia, por ejemplo que sea 10 segundos. Como 60 es un segundo, 60 por 10 serían 10 segundos. Y supongamos que quiero tomar estos datos durante una hora. El periodo tiene que ser una hora. 10 segundos
6 veces 10 segundos son 60 segundos, o sea, un minuto. Por 60 son 60 minutos, es decir, una hora. Supongamos que quiero tomar datos con una frecuencia más rápida, por ejemplo 30, que sería medio segundo, y acá 20. 20 veces medio segundo serían 10 segundos, el periodo sería 10. Previamente voy a poner borrar texto, tomo el sensor y veo cómo está aumentando la temperatura. Estos datos escritos acá en la pantalla de texto del logo no están almacenados en ningún lado. De manera que si yo pongo borrar texto, perdí los datos. Entonces tengo que hacer alguna técnica de programación que me permita almacenar los datos. Y tengo dos opciones: los almaceno en memoria RAM o los almaceno en el disco rígido, en un archivo. Vamos a hacer uso de la segunda opción. Para almacenar los datos en el disco rígido tengo que abrir un archivo. Para eso hay un comando que se llama abrearch. Y a continuación, precedido por una comilla, le tengo que dar el nombre del archivo. Siempre que guardo en un archivo tengo que ponerle un nombre. El nombre del archivo es arbitrario, pero yo le voy a poner temp edu. Y esto sí es importante, tiene que ser un archivo de texto, así que le pongo .txt. A continuación, la toma de datos, y con una frecuencia de 1 segundo, o sea, espera 60. Observen que los datos de temperatura no se están escribiendo acá en la pantalla, porque se están escribiendo en el archivo que yo abrí acá, en el archivo tempedu.txt. Cuando la toma de datos termina, tengo que colocar cierra arch, tengo que cerrar el archivo que abrí. Escribo cierra arch, de manera que si ahora pongo escribe temp, aparece acá. Ahora volvió la escritura a la pantalla. Vamos a ver el archivo que fue creado y donde se almacenaron los datos de temperatura. Acá aparece el archivo que he creado, tempedu.txt. Lo abro y ahí están los 10 datos. Hay un comando que se llama hora, así con signo de interrogación, que me da la hora actual según el reloj de la computadora. 8:58:48. Otra vez 58:59. Entre las dos escrituras pasaron 11 segundos. Voy a hacer un procedimiento, lo voy a llamar tomar datos. Escribe el valor de la hora de inicio, abre el archivo que se llama tempedu3.txt, repite 10 tomas con una frecuencia de 1 segundo, cierra el archivo tempedu3.txt y luego escribe la hora. ¿Dónde va a escribir la hora? ¿En el archivo o en la pantalla? Bueno, en la pantalla, porque esta escritura se hace antes de abrir el archivo y esta escritura después de cerrarlo. Pero supongamos que yo quiero que se escriba también dentro del archivo. Entonces, ¿qué hago? Agrego el comando después de abrir el archivo y antes de cerrarlo, después de la toma de datos. Vamos a probarlo. Tomar datos se llama el procedimiento. Ahí escribió la hora de inicio y ya está escribiendo en el archivo los datos de temperatura. Vamos a ver los datos ahora. Acá está tempedu3.txt, lo abrimos y vemos que acá está la hora de inicio, luego los datos de temperatura, los 10 datos, y finalmente la hora de terminación. Estos datos yo los puedo llevar fácilmente al Excel para hacer una gráfica, que es lo que van a tener que hacer.
¿Qué haría si tuviese que tomar los datos de dos sensores simultáneamente? En este momento yo tengo conectados dos sensores en la interfaz. Uno está en la entrada 2 y el otro está en la entrada 3. Ahí está, 20 están iguales, porque están midiendo la temperatura del ambiente. Supongamos que yo necesito un procedimiento que tome los dos datos. En ese caso escribo el siguiente programa, que lo he llamado dos datos. El programa escribe la hora en que inicia la toma de datos. Abre un archivo, que lo he llamado temp23.txt, y luego repite 10 veces, abre el corchete, entrada 2, make t2 temp. Esto, make, crea en memoria RAM un lugar para almacenar un dato. Es decir, la temperatura de la entrada 2 se va a almacenar en un lugar de la memoria RAM que yo bautizo con el nombre T2. Como es el nombre de una memoria, le tengo que poner comillitas adelante. Repito lo mismo con la entrada 3. Entrada 3, make T3 temp. Estoy almacenando el valor de temperatura de la entrada 3 en una memoria que he bautizado T3. Escribe T2, T3 entre corchetes. Dos puntos significa el valor guardado en T2. T3, el valor guardado en T3, que era la temperatura de la entrada 3. Y me escribe los dos valores de temperatura. Luego espera 60, en la frecuencia, un segundo, cierro el corchete. El repite comienza acá y termina acá. Esto se va a repetir 10 veces. Finalmente cierro el archivo y escribo la hora de terminación de la experiencia. Dos datos es el nombre del procedimiento. Bueno, acá vemos que empezó a las 9:19:09 y terminó a las 9:19:21. Tardó 12 segundos, no 10. Eso es porque todas las órdenes que pusimos, los make, por ejemplo, llevan su tiempo. Acá está el archivo creado, temp23. Acá vemos los dos valores, de la entrada 2 y de la entrada 3. Este corresponde al sensor de temperatura conectado a 2 y este al sensor de temperatura conectado a 3, que fue subiendo porque yo lo tenía agarrado con la mano. Estos valores se pueden entonces exportar fácilmente al Excel y graficarlos y sacar conclusiones.